Hoy vamos a tener la reanudación del tema Laudato Si, el peligro de la nueva encíclica del Papa. Será la parte número 2. Habrá más continuaciones. Hoy vamos a tener algo realmente especial, sorprendente, tal como os dije ayer. Pero aún iremos mostrando más cosas que seguirán sorprendiéndonos. Vamos pues a ello. Lo que vamos a mostrar es Rumbo a la ocupación mundial, un libro escrito en el año 1991. Gary K. es el autor. ¿Y quién era Gary K.? Mirad, el mismo libro nos lo está aclarando. Un enlace de alto rango en el gobierno expone la agenda secreta para la unificación mundial. Os recomiendo que si no tenéis este libro, hagáis todo lo que podáis para encontrarlo. En inglés aún se encuentra fácilmente, en español cuesta bastante más. Mirad la descripción que da la contraportada del mismo libro. El enlace de alto rango en el gobierno, Gary K., advierte que la soberanía nacional pronto será cosa del pasado. Las fuerzas políticas de alrededor del mundo están ahora cooperando de modo sin precedente para lograr su meta de unir a la población de este planeta bajo un nuevo orden mundial. Debido a sus antecedentes en el gobierno, Gary K. fue invitado a unirse a la WCPA, Asociación para la Constitución y Parlamento Mundial, que supervisa la planificación y establecimiento de un gobierno para todo el mundo. Para el observador escéptico, el material de este libro, que incluye la reproducción de los documentos originales de la WCPA, debiera servir como amplia evidencia de que la tendencia de crear un gobierno único para el mundo va en serio. El autor además demuestra que hay una cooperación unánime entre los mundialistas, que están promoviendo el gobierno mundial único, y los nacientes grupos de la nueva era, que promueven una nueva religión. Si nuestros conciudadanos no comienzan a oponerse a este gobierno mundial, las naciones soberanas cesarán de existir y un sistema económico mundial único será establecido. K. ha recibido miríadas de honores por sus logros docentes y profesionales. La verdad es que cuando leéis este libro, o si os tenéis la oportunidad de hacerlo, os daréis cuenta que es impresionante los datos que llega a mostrar, donde hay una parte específica además que tiene relación directa con el tema que estuvimos tratando ayer y que seguiremos tratando en estos próximos días. En esta segunda parte de este libro nos dice la Constitución Mundial y Asociación Parlamentaria. Y es interesante el texto bíblico que cita él aquí, basado en el Salmo 64, que dice: Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores. Se aferran en propósitos malignos. Hablan de tender trampas en secreto y dicen: ¿quién las verá? Traman injusticias diciendo: estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos.
A veces hay textos bíblicos que nos pasan bastante desapercibidos, pero que desde luego pueden tener una aplicación tremenda para todo lo que sabemos. Él en esta parte del libro nos habla sobre esa Constitución Mundial y Asociación Parlamentaria, CEMAP, que fue fundada en 1959 y nos habla de cómo precisamente había gente, altos dirigentes y exdirigentes ya en esos años, que empezaron a trabajar para hacer una federación mundial, una constitución mundial en definitiva, y aquí nos van dando todos los detalles, todo el proceso, cómo fue, dónde se inició, para qué iba sirviendo, absolutamente todo. Os voy pasando las páginas porque él da toda la explicación muy bien detallada y si vosotros queréis ir deteniendo estas imágenes en casa, podéis ir dándoos cuenta de todo lo que llega a narrar. Nos habla de esa conjunción, de esa influencia ocultista, de diversas religiones del mundo puestas también en esto y sin dejar de lado al judaísmo y al mismo cristianismo. Porque evidentemente detrás de esto hay alguien en concreto, que son los mismos que estuvimos tratando ayer. Además, mirad cómo va presentando él aquí la relación de todo esto con las Naciones Unidas y la UNESCO también en concreto. Ya sabéis que ellos son los que están promoviendo más todo este tipo de montaje a nivel mundial. Y, cómo no, esas creencias panteístas que hay detrás de tantísimos miembros de ella. Si veis la parte de la derecha, os daréis cuenta de la cantidad de nombres que llegan a haber, gente importante en esos años, cuando se escribió este libro. Y son páginas y páginas donde se va detallando cómo irían haciendo para conseguir su objetivo. A tal punto que llega a decir cosas bastante impresionantes. Yo iré un poco deprisa para que lo podáis ver bien. Constitución Mundial y Asociación Parlamentaria consistía en intentar redactar un tipo de constitución y que hubiese un tipo de parlamento a nivel mundial que se aplicara absolutamente para todos los países, que no hubiese nadie que quedara fuera de este movimiento. Y la verdad es que cuando ves todo el proceso, dices, parece que esto terminó, que no terminó de cuajar. Pero lo curioso es que ahora nos damos cuenta, por todo lo que dice el Papa, que básicamente es lo mismo. Pero no solo esto. Si aquí se presenta toda esta cuestión sobre esta Constitución Mundial y Asociación Parlamentaria, deberíamos también mirar algo de este mismo libro y que tiene que ver con cuestiones de medio ambiente. Es curioso cómo este autor en 1991 ya nos estaba delatando con toda claridad lo que ahora está sucediendo y llevado por el mismísimo Papa delante de todos. Bueno, pues si esto os parece que es una casualidad y que ahora el Papa esté diciendo esto y que la ONU lo esté apoyando y tantísima gente de tantas religiones, tantas creencias distintas, incluso ateos, pues da que pensar, ¿no? Creemos a veces que las cosas pasan porque sí, debido a circunstancias y tienen que ir aplicando unas normativas, unas leyes, y tantas veces llegamos a ignorar que todo esto tiene una agenda detrás, hecha muy bien desde hace muchos años. Pero bien, si aún hay personas que dudan, aquí podéis ver en todo este escrito los datos que él llega a dar, las copias de los escritos originales, las cartas que él mismo recibió del la principal persona que estaba en todo este movimiento y tantas cosas más. Si a alguien le queda dudas, verdaderamente es porque quiere. Y quien no quiera darse cuenta que el movimiento que está haciendo el Vaticano tiene que ver algo, por decirlo suavemente, con sociedades secretas y con ese plan para gobernar el mundo, desde luego es que no quiere enterarse de nada. Llega un punto en que ya no podemos ir con ambigüedades, no podemos estar en los lugares equivocados. Ya va siendo hora de que hagamos los pasos decisivos y seamos serios en darnos cuenta de quién está moviendo este mundo y con qué objetivo y a dónde nos quieren llevar.
Mirad hasta qué punto todo lo que hemos dicho hasta ahora se va a ver reflejado en este escrito que aparece aquí, donde nos habla del Vaticano y los planes de despoblación mundial. ¿Puede ser esto, el Vaticano, haciendo estos planes de despoblación mundial? Estad atentos a lo que vais a ver. Mirad qué nos dice este artículo. Parece que el Vaticano es partidario de la despoblación del planeta. El profesor John Schellnhaber ha sido elegido como ponente durante la publicación de un documento papal sobre el cambio climático que se producirá en breve. Porque detrás de toda esa constitución que hemos visto, también estaba precisamente toda esta cuestión del medio ambiente, cambios climáticos y demás. Mirad ahora este personaje que tenéis en pantalla, porque iremos viendo quién es, en quién han confiado el papado en este caso, para apoyarse en todo lo del cambio climático y todas las repercusiones que esto tendrá. Schellnhaber es conocido por haber declarado previamente que el planeta sufre una sobrepoblación de por lo menos 6.000 millones de personas. Y en el planeta somos 7.000, ¿no? Por tanto, prácticamente solo harían falta 1.000 millones de personas. El resto sobran, según él. En un artículo de 2009, publicado en el New York Times, Schellnhaber, asesor de Angela Merkel, y profesor en Oxford, dijo sobre el calentamiento global que, de forma cínica, es un triunfo para la ciencia porque al fin nos ha permitido concluir las estimaciones de la capacidad de carga del planeta, que deben estar por debajo de los 1.000 millones de personas. O sea que no llegaría ni a los 1.000 millones. Ahora el Vaticano le está dando una plataforma para que exprese sus puntos de vista, complementarios con la futura encíclica papal. La encíclica sobre el cambio climático tiene previsto su lanzamiento el 18 de junio en la Ciudad del Vaticano, informa Breitbart.com. Tal vez con la excepción de la encíclica de 1968 sobre la anticoncepción, ningún documento del Vaticano ha sido bienvenido con tanta anticipación. Es muy significativo que el Vaticano se alinee ideológicamente con personas como el profesor Schellnhaber. Cabe destacar que Schellnhaber lleva tiempo fantaseando con la creación de una corte planetaria guiada por una nueva constitución de la Tierra que ejerza un poder sobre todas las naciones y gobiernos del planeta. ¿Os suena de algo esto? Precisamente hemos visto lo mismo en el libro Rumbo a la ocupación mundial. ¿Casualidades acaso? Schellnhaber defiende la creación de un gobierno mundial con grandes poderes, centrado en la lucha contra el cambio climático, que gobernaría el planeta, estableciendo prácticamente una dictadura científica de facto. Tal y como Schellnhaber afirma, permítanme concluir esta breve contribución con un sueño acerca de esas instituciones clave que podrían lograr una sofisticada y por lo tanto más apropiada versión de la noción convencional de gobierno mundial. ¿Os parece poco? La democracia global podría organizarse en torno a 3 actividades principales: una constitución de la Tierra, un Consejo Mundial, un Tribunal Planetario. ¿No veis que esto es prácticamente lo mismo que hemos mostrado en el libro anterior? No puedo hablar de estas instituciones en detalle aquí, pero me gustaría indicar al menos lo siguiente. La Constitución de la Tierra trascendería la Carta de la ONU e identificaría aquellos primeros principios rectores de la humanidad en su búsqueda de la libertad, la dignidad, la seguridad y la sostenibilidad. El Consejo Mundial sería una asamblea de individuos elegidos directamente por todos los habitantes de la Tierra, donde la elegibilidad no debería ser limitada por cuotas geográficas, religiosas o culturales. El Tribunal Planetario sería un cuerpo legal transnacional, abierto a apelaciones de todo el mundo, especialmente con respecto a violaciones de la Constitución de la Tierra. Bien, vemos que por un lado nos habla de hacer una Constitución de la Tierra que aún sería superior a la Carta de la ONU. Por otro lado vemos que habría un Consejo Mundial que sería elegido, según se nos dice, por los propios habitantes del planeta Tierra, pero que ya sabemos que esto sigue siendo una historia de falsedad, porque quien elige en verdad no son los habitantes, sino alguien ya pone a ciertos candidatos por allí en medio. Y así hacer creer que estamos en una democracia total.
Y luego nos habla del Tribunal Planetario, que actuaría legalmente, evidentemente, contra esos violadores de esa constitución de la Tierra. No sé si esto os estremece un poco, pero no es para menos cuando sabemos el trasfondo de estas cosas. Schellenhaber, en otras palabras, cree que la creación de un gobierno mundial puede generar libertad para la humanidad, dictándole lo que debe hacer a través de una corte plenaria guiada por una constitución de la Tierra. Obviamente, Schellenhaber olvida mencionar que haría falta un ejército de la Tierra y una policía de la Tierra que obligará a todo el planeta a cumplir estos dictados. Pues bien, sí, parece ser que se lo olvida, pero ya sabemos que esto es el paso que se tendría que seguir y que se va a seguir, de hecho, para que las profecías se den. Mirad que además nos dice, no olvidemos que Schellenhaber es alguien que cree firmemente que sobran 6.000 millones de personas en este planeta, por lo que los dictados de esta corte planetaria que tanto defiende podrían determinar que sobra gente y que algo se debería hacer para reducir la población y salvar al planeta de la destrucción. Y por lo visto el Papa parece dispuesto a apoyar tales iniciativas. En una encíclica sin precedentes sobre el medio ambiente, se espera que el pontífice argumentará que la explotación por parte de la humanidad de los recursos del planeta ha cruzado los límites naturales de la Tierra en forma de Guardián. El mundo se enfrenta a la destrucción si no hay una revolución en los corazones y en las mentes. En fin, que una vez mostrado todo esto, es para pensar realmente quién está moviendo los hilos de todo por detrás de lo que nos están vendiendo como este cambio climático y toda la situación del medio ambiente. ¿Y con este señor están confiando tan plenamente el Vaticano? ¿Por qué será? ¿Será que van unidos, no? ¿Querrá decir que el Vaticano tiene en sus fines, en sus propósitos también hacer esa reducción de la población? Las profecías nos dicen que va a ser así. Va a haber una reducción de la población drásticamente debido a multitud de cosas y ninguna de buena. Pues ya sabemos lo que nos espera, ¿eh? Ahora vamos a ver un vídeo. El poema de San Francisco de Asís que inspira la encíclica ecológica del Papa Laudato Si. Haciendo mención de ello, hoy lo vemos explicado directamente por Noticias Vaticanas y cabe destacar una vez más toda esa hermandad del lenguaje de Francisco de Asís respecto a toda la naturaleza con el ser humano. Sencillamente, como ellos dicen, podría ser el primer escrito prácticamente ecológico del que se tiene constancia. Pues el Papa Francisco sabe muy bien lo que está haciendo, porque es la forma de ligar exactamente a todo el mundo bajo un mismo prisma, bajo un mismo paraguas. Ahora vamos a ver otro vídeo. Claves de encíclica ecológica del Papa. Que la Tierra no se convierta en un montón de escombros. Mirad cómo cada detalle va a ser llevado a lo mismo. Hace falta algo que lo solucione todo. Bien, ya veis que su política medioambiental es muy clara. Hace unas propuestas que pocas personas van a discutir o ver como negativas, porque evidentemente la mayor parte de personas no saben lo que se está tramando detrás de todo esto. Y tampoco algunos se preguntan, ¿y todo esto sucede porque lo hacemos nosotros con nuestros tubos de escape o haciendo solo talas de árboles y otras cuestiones? ¿O es que hay alguien que es capaz de hacer alteraciones climáticas y de provocar otro tipo de desgracias que nada tiene que ver con el ser humano de los que andamos por la calle normalmente y que se encargan también de hacer todo esto para conseguir ciertos objetivos? La última parte prácticamente de estas temáticas nos va a mostrar algo de ello y nos va a mostrar con claridad qué hay detrás de tantas cosas que no nos explican. Laudato Si, una visión general sobre la encíclica. El documento supone un extraordinario compendio de la doctrina social de la Iglesia sobre los grandes desafíos de la humanidad. Y Laudato Si está dividido en varios capítulos, en concreto hay 6, y mirad que dice precisamente en el capítulo 6, dedicado a la educación y espiritualidad ecológica. El pontífice invita a apostar por otro estilo de vida, por una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, y por una conversión ecológica. Otros temas son el gozo y la paz, el amor civil y político, los signos sacramentales,
y el descanso celebrativo. La Trinidad y la relación entre las criaturas, la reina de todo lo creado y más allá del sol. Bueno, sé que para algunas personas de creencias protestantes esto les suena a un himno, más allá del sol. Pero mirad, el descanso celebrativo está precisamente en el punto número 6. Todo esto es solo una de las partes de las que vimos ayer a destacar. Pero veremos muchas personas que siguen hablando de esta encíclica. Muchas tienen que ver con la parte vaticana, pero otras no. Mirad, mientras tanto, Laudato Si, Caritas. El Papa propone un nuevo estilo de vida. ¿Y qué nos van diciendo también al respecto? El presidente de Caritas Internacional, el cardenal Tagle, señala que el documento aporta una visión dirigida a reequilibrar las desigualdades entre ricos y pobres. Claro, visto así, todo esto es perfecto. Mirad qué nos llegan a decir. La carta papal, que aborda la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, llega en un momento crucial para el desarrollo global. La ONU pondrá en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en septiembre, en una asamblea a la que asistirá Francisco. Por tanto, ya sabemos que el Papa, este mismo mes de septiembre, va a estar en Estados Unidos en esa asamblea de la ONU, donde se va a tratar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y él tendrá su parte, evidentemente oído por todo el mundo. ¿Pero qué más continúa? Y el diciembre próximo, los líderes de todo el mundo se reunirán en París en el marco de la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas. Conferencia sobre el Clima en las Naciones Unidas. Por tanto, ya vemos que es una cosa tras otra. Va a ser un bombardeo continuo de lo mismo. Y ¿sabéis una cosa? Si pensáis que ahora se van a solucionar las desgracias que están aconteciendo en el mundo, que ellos relacionan con el cambio climático provocado por todos nosotros, no os esperéis que eso sea así. Porque las desgracias van a continuar. Esto ya no lo para nadie. Y avisados estábamos por las profecías. Y llegará un punto que aunque esto vaya continuando y quieran detenerlo, no podrán. Y alguien va a ser contado como culpable de que todo esto continúe, de que todo esto siga, de que no se detenga. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser precisamente una ley que habrá en las naciones, que va a ser, no querrá ser, mejor dicho, seguida por algunos. Y esto va a seguir siendo el punto, el motivo para decir que todas las desgracias suceden por culpa de estas personas. Y que hay un castigo divino al respecto. ¿Sabéis? Al final de este mundo la espiritualidad volverá plenamente. Porque van a suceder una serie de cosas que todo el mundo creerá en algo. Por desgracia, la mayor parte del mundo va a creer en cosas totalmente equivocadas como ciertas. De todo ello hablaremos también, probablemente en el último de estos temas. Las últimas cumbres mundiales sobre el medio ambiente han fracasado, escribe el Papa, para quien el cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. Por ello, insta a los gobiernos a asumir compromisos vinculantes para garantizar la protección de los ecosistemas. Hay un gran reto para la humanidad, ya veis. Para Cáritas, Laudato Si es sobre todo un mensaje de esperanza y una llamada a la acción. Como señala el Santo Padre, no todo está perdido. Los seres humanos, aunque sean capaces de lo peor, son también capaces de elevarse por encima de ellos mismos, eligiendo otra vez aquello que es bueno y poner en marcha un nuevo comienzo. Una vez más, volvemos a lo que dijimos ayer. Un nuevo comienzo esperan aquí en la tierra, cuando sabemos que no va a ser así. Eso solo va a suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez. Pero alguien vendrá haciéndose pasar por Jesús antes y va a iniciar lo que ellos creen como el comienzo del milenio tan largamente esperado, que precisamente traiga ese sosiego, esa paz a nivel mundial en todos los ámbitos. ¿Cuánta gente va a caer en ese gran engaño, verdad? En el plano individual, escribe el Papa Francisco, tenemos la responsabilidad de llevar una vida más frugal que ponga fin al ciclo del querer más,
Pues esto significa menos para los pobres y menos para el planeta. Él nos invita a todos a jugar un papel, un reto al que están llamados otros credos. Y afirma que los cristianos tienen que entender que su deber hacia la naturaleza y el Creador son una parte esencial de su fe. Por tanto, nos está hablando de cristianos en general y gente de muchos otros credos. Todos estamos en lo mismo. Esto es lo que ellos nos están haciendo referencia. Por tanto, todos estaremos medidos con un mismo rasero. Laudato Si, el arzobispo de Madrid, la encíclica invita a un examen de conciencia sobre cómo se vive la comunión con Dios, con los otros, con uno mismo y también con todas las criaturas y la naturaleza. En el punto número 6 de esa encíclica, aquí nos resumían también que educación y espiritualidad ecológica, una educación y una espiritualidad ecológica, el amor social clave para una... Con el título que da a la encíclica, el Papa Francisco se vincula al santo cuyo nombre escogió para sí en su elección, Francisco de Asís. Y en continuidad con el magisterio de la Iglesia, desarrolla todo su pensamiento en torno al concepto de ecología integral, que ha de ser paradigma para articular las relaciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma, con los demás seres humanos y con la creación. Nos dice así el lugar específico que el ser humano ocupa en el mundo y las relaciones que debe tener con todo lo que le rodea. Retoma el magisterio de la Iglesia y también las aportaciones de filósofos y teólogos, no solo católicos, sino también ortodoxos, Patriarca Bartolomé, y de las iglesias hermanas, Paul Ricoeur, además del místico musulmán Ali al-Khawass. ¿Os dais cuenta que hay cantidad de diversas personas, de diversos lugares de procedencia distinta a nivel religioso? Ecumenismo. Hay que hacer una lectura de la encíclica Laudato Si, desde el marco real que tiene, desde su naturaleza magisterial, pastoral y espiritual. Si no se hace desde este marco, puede ser reducida al ámbito de la definición de políticas ambientales, que en estos momentos están en discusión en la agenda global. El Papa Francisco desea regalarnos este marco y entrar en un diálogo con todos los hombres, con todos los grupos sociales y comunidades religiosas. Lo que nos queda cada vez más claro es que esta encíclica ha sido preparada especialmente para aglutinar a todo el mundo, sea cual fuere su procedencia. Da igual si es del norte, del sur, del este o del oeste, de una creencia o de otra, rico, pobre, no importa, todos deberemos estar siempre bajo un mismo mandato, que es lo que se está buscando. La encíclica verde del Papa llega en un momento clave. El documento se revela a 6 meses de la celebración cumbre de la ONU de París, en Francia, para frenar el calentamiento del planeta. Ya veis que las disposiciones para que una cosa aparezca y después se vayan sucediendo otras es un continuo. Está todo muy bien agendado. Nada se produce porque sí. ¿Y qué nos dice aquí? El mensaje del Papa para pedir la protección del planeta ha sido dirigido a todo el mundo y no solo a los católicos. El Papa busca un terreno común con los no creyentes y con las personas de otras religiones, sostiene el vaticanista Jacopo Scaramuzzi de la agencia Ascanius. El texto del Papa argentino, entre las personalidades más populares e influyentes del mundo, estimado por mandatarios, políticos, líderes religiosos como el patriarca de Constantinopla, así como pastores, rabinos e imanes, cuenta con un apoyo amplio y va a pesar mucho, sobre todo entre los países más católicos, como México y Brasil, potencias emergentes, recalca Scaramuzzi. Bien, por cierto, ya vemos que México y Brasil ahora cada vez más de potencia emergente no toca, van a menos. El texto del Papa, de 200 páginas, pretende influir sobre las decisiones que se tomarán en diciembre contra el calentamiento del planeta, un tema que preocupa mucho al 79% de los ciudadanos, según un sondeo realizado en forma simultánea en 79 países. Por tanto, prácticamente preocupa a todo el mundo. La encíclica llamada Laudato Si, alabado seas, invita a tomar acciones concretas para frenar este fenómeno causado por una explotación insensata y cuyos efectos padecen sobre todos los países más pobres. Estos son los más perjudicados.
El Papa, como varios de sus predecesores, relanza la doctrina social de la Iglesia, pero con un tono más crítico al denunciar la sumisión de la política a la tecnología y a los centros de poder financieros, sostiene por su parte Marco Politi entre los biógrafos de Francisco. Ya veis cómo se habla también de esos centros de poder financieros. Antes en el vídeo que hemos visto nos hablaban también de cómo esas grandes compañías energéticas estaban contrarias, sobre todo las petroleras, a esta encíclica. Es una lástima que no terminen de decirnos todo lo que hay detrás de todo esto y cómo en verdad están trabajando conjuntamente para muchas cosas. Pero bien, esto es lo que se muestra en público. El pontífice latinoamericano que llegó del fin del mundo, como él mismo dice, que conoce su tierra ubicada en la frontera del Polo Sur y que ha compartido pobrezas y desigualdades de América Latina, ataca sobre todo un modelo de desarrollo injusto. Como Francisco de Asís, el santo en el que se inspira, defensor de los pobres y de la naturaleza, el Papa lanza al mismo tiempo una reivindicación social al denunciar la relación directa entre destrucción del medio ambiente, pobreza y explotación económica, y también una espiritual. Para el Papa, la evolución del planeta es un argumento religioso, explica Scaramucci. Más claro no puede ser. La primera encíclica dedicada a la ecología y a la defensa del medio ambiente y de la madre tierra representa un momento importante para la historia de la Iglesia. La mirada de la Iglesia se amplía, parte de los pobres, las víctimas, y llega al globo, al calentamiento climático, recalca el experto. Ya veis, lo une prácticamente todo. Francisco alborotó a la derecha con su encíclica ambiental. No lo bajan de marxista. El documento celebrado por muchos activistas generó polémica entre la prensa más conservadora y sus críticas no se hicieron esperar. Ya veis que hasta ahora hemos ido mostrando la cara amable, que todo el mundo le ríe la encíclica al Papa, pero vamos a ver cómo hay personas que se han puesto totalmente contrarias. Vamos a ver qué declaraciones hay también al respecto. Rush Limbaugh, de Rush Limbaugh Show, dice: afirmó que la encíclica parece confirmar que el Papa es un marxista y también sugirió que los estudios citados en el documento fueron contratados y pagados. ¿Os dais cuenta de lo que dice? Los estudios citados en el documento fueron contratados y pagados. Dijo también que Francisco se está alineando con aquellos de izquierda que quieren dejar a todo el mundo viviendo igualmente en la miseria, y añadió que la encíclica sugiere que los países ricos tienen que seguir dando dinero a los pobres hasta que los ricos dejen de ser ricos. Ya veis, son palabras duras y muy claras al respecto. Ya estuvimos mostrando también en conferencias anteriores cómo han habido muchos datos que se han mostrado como ciertos y en verdad no han sido ciertos a nivel tecnológico, a nivel científico, declarando las desgracias del medio ambiente, del cambio climático y demás. Y como todo ello respondía también a una serie de intereses económicos por detrás. Michael Savage, en The Savage Nation, dice: el Papa es un peligro para el mundo. Continuó llamando al pontífice un gran mentiroso y dijo que está dirigiendo la humanidad a venerar al anticristo. Afirmó: estamos viviendo en una tiranía global, y agregó: el Papa es un marxista. Me atengo a esas palabras. Bueno, no se han dado con chiquitas a la hora de hablar. Greg Gutfeld, en Fox News. Gutfeld recordó los supuestos antecedentes marxistas del Papa y dijo: la persona más peligrosa del planeta es alguien que está buscando un extraño y nuevo respeto de sus adversarios. Y eso es lo que el Papa está haciendo. Quiere ser un Papa moderno. Todo lo que necesita son rastas y un perro con una bandana. Pero aún hay más declaraciones. Lou Dobbs, en Fox Business, dice: Dobbs dijo en su show que el asunto del cambio climático es ideológico, absolutamente político, y no el tipo de cosas en las que uno esperaría que se involucre el Papa. Afirmó también que el Papa está hablando de un nuevo orden mundial, de una nueva organización global. Otra persona, James Delingpole, editor de Breitbart. El editor criticó la encíclica por incluir lenguaje trillado y ciencia extremadamente dudosa, que podrías esperar de alguien de 16 años haciendo alarde de idioteces. Añadió que el documento está mal científica, moral, teológica y económicamente. John Hinderaker, en el blog conservador Powerline,
el Papa no tiene idea de lo que está hablando. Añadió que la motivación del Papa es aparentemente hostilidad hacia la libre empresa y la prosperidad que crea. Bien, ya hemos visto que hay personas que precisamente ven todo desde una perspectiva totalmente, diametralmente opuesta a lo que se nos ha ido presentando. ¿Por qué? Porque han buscado datos, porque conocen datos, pero evidentemente son una voz de minoría que, como no, va a ser rechazada por la amplia mayoría. Y van a quedar como los raros en esta cuestión. 5 puntos clave de la encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático. Y vamos a ver alguno de ellos. En una encíclica divulgada este jueves, el Papa Francisco expuso sus argumentos teológicos, científicos y morales para desarrollar estrategias contra el cambio climático que tildó de urgentes e imperiosas. Evidentemente nos está diciendo que esto hay que aplicarlo sí o sí muy pronto. El pontífice describió el continuo daño a la naturaleza como una pequeña señal de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad. La solución, dijo, requerirá de un alto grado de sacrificio y lo que llamó una audaz revolución cultural en todo el mundo. Ya nos está advirtiendo, tiene que haber sacrificio. Una revolución cultural, pues va a haber un cambio de vida a nivel social, ¿no? Laudato Si, el cardenal Cañizares, la ecología integral unida a la ecología humana. Y vamos a destacar también aquí estas frases. Así, esta ecología muestra que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia por los pobres, el conjunto de la sociedad, la armonía de las naciones y la paz interior y de los pueblos, ha puntualizado. Mirad cómo siguen englobándolo absolutamente todo en un mismo saco. Cosas tan dispares, todo se ciñe a lo mismo. Para Monseñor Escudero, la conversión ecológica no es solo plantar árboles, sino vivir el ser humano conforme a las normas del Creador. También es importante la acción decidida, es decir, la acción de movimientos sociales que presionan a los políticos, creando una opinión pública que repercuta en el bien de la sociedad, tomando medidas a muy larga distancia. ¿Nos damos cuenta de lo que nos está diciendo? Movimientos sociales que presionarán a los políticos para instaurar lo que ellos dicen que quieren. Pero lo que no nos dicen es quiénes estarán detrás moviendo a estos movimientos a su vez. Y ya sabemos que estos son, como no, los jesuitas, para variar. Nos sigue diciendo, en este sentido, la ecología no es algo que se pueda solucionar en unas elecciones, ni mucho menos en programas políticos a 4 años. Por eso el Papa está llamando a tomar en serio este problema con una conciencia religiosa cristiana para los cristianos y con una conciencia humana y solidaria para aquellos que no crean en Dios, ha concluido el obispo auxiliar de Valencia. O sea que todos, de un modo u otro, se ceñirán a lo mismo, y esos programas políticos de 4 años no puede ser. Para este tema tiene que ser algo muy superior, como decíamos ayer, algo supranacional. Y todos los políticos vayan pasando, los que vayan poniendo ellos mismos, se tendrán que ceñir a todo este programa. Y todas las naciones, por supuesto. Laudato Si, una invitación a la unidad de los cristianos. El representante de la Iglesia Ortodoxa indica que existe ya comunión de los cristianos en el martirio, y también debería haberla en defender el Evangelio de la creación. La encíclica del Papa Francisco es un llamamiento a la unidad en la oración por el medio ambiente, en el mismo Evangelio de la creación, en la conversión de nuestros corazones y nuestros estilos de vida para respetar y amar a todos y todo lo que nos ha dado Dios. Son palabras del metropolitano John Cicidioulas, en representación del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa, quien ha reflexionado sobre el ecumenismo en relación con la encíclica del Santo Padre presentada este jueves, Laudato Si. Mirad, reflexiones ecuménicas al respecto, ¿eh? Durante su intervención en la rueda de prensa de presentación del documento pontificio, ha querido recordar que en 1989 el patriarca ecuménico Dimitrios publicó una encíclica advirtiendo de la seriedad de la cuestión ecológica y de sus implicaciones teológicas y espirituales,
Todo esto en 1989. Si recordáis, el libro de Gaриca fue en 1991. ¿No vemos una conexión por fechas ya con lo que iba a trabajarse para hacer esa constitución mundial y demás? Según el calendario ortodoxo, en ese mismo año se propuso dedicar el 1 de septiembre, ¿a qué? A rezar por el medio ambiente. Según el calendario ortodoxo, ese es el primer día del año eclesiástico. Por ello, el metropolitano se ha preguntado si este día no podría convertirse en una fecha de oración por ese tema para todos los cristianos, marcando así un nuevo paso para el acercamiento entre todos. Hoy ya no es 1 de septiembre, han pasado algunos días. Y precisamente este 1 de septiembre ya fue el primer día convertido oficialmente para esto. No solo para ortodoxos, también para católicos. Ya lo iremos viendo a lo largo de estos temas. Pero todo un nuevo paso para el acercamiento entre todos. El metropolitano también ha afirmado que ven Laudato Si, una importante dimensión ecuménica que plantea a todos los cristianos divididos una tarea común que deben enfrentar juntos. Vivimos en una época, ha explicado, con problemas existenciales fundamentales que superan nuestras divisiones tradicionales y las relativizan casi hasta el punto de la extinción. De este modo, ha invitado a pensar sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio. Los que persiguen a los cristianos les preguntan a qué iglesia o a qué confesión pertenecen. Se ha preguntado, la unidad de los cristianos en estos casos se realiza por la persecución y la sangre. Es un ecumenismo del martirio, ha subrayado el metropolitano. ¿Os dais cuenta por qué también se está permitiendo que haya masacres de cristianos en Oriente Medio y no se haga nada para impedirlo? Para que haya una respuesta ecuménica de todas las religiones cristianas juntas. Las cosas no pasan porque sí. Igualmente sucede con la amenaza que representa para nosotros la crisis ecológica. Trasciende nuestras divisiones tradicionales. Por ello ha explicado que el peligro que enfrenta nuestra casa común, el planeta en que vivimos, está descrito en la encíclica de una forma que no deja dudas sobre el riesgo existencial al que nos enfrentamos. El metropolitano ha advertido que este riesgo es común a todos nosotros, independientemente de nuestras identidades eclesiales o confesionales. Por tanto, también debe ser común nuestro esfuerzo para evitar las consecuencias catastróficas de la situación actual. El representante ortodoxo ha subrayado que la Iglesia debe ahora introducir en su enseñanza sobre el pecado contra el medio ambiente, el pecado ecológico. Bien, ya vemos que van directamente a esto. Todo lo que sea una transgresión de este nuevo mandato que nos están preparando será un grave pecado. Y por tanto, ya sabéis que un pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Ya veremos qué harán para evitar que la gente no vaya cometiendo estos pecados. Laudato Si, la primera encíclica con datos científicos, nos dicen. El documento pone a la ciencia y al progreso junto a la fe y la ética. Los datos están enteramente de acuerdo con la mejor investigación actual. Y mira qué nos dice aquí. El profesor Hans Joachim Schellhaber, ¿os suena? ¿Os suena este señor? Es el mismo que hemos leído sobre él prácticamente al inicio de esta temática, de esta conferencia de hoy. Del Instituto de Potsdam sobre Impacto Climático e Investigación, tomó la palabra durante la presentación de la encíclica, la primera encíclica que es acompañada en la presentación con un PowerPoint, dijo. Añadió que el documento pontificio es enteramente único porque usa dos voces potentes en el mundo, de un lado la fe y de otro la ciencia. A veces se dice, indicó el científico, que el clima ha cambiado siempre en las épocas, pero el cambio reciente es muy diverso del de los milenios atrás. Y proyectando algunos gráficos mostró, por ejemplo, la estabilidad de los últimos 11.000 años, lo que permitió la agricultura, entre otras cosas. Indicó que los cambios climáticos dependen de tres factores: la órbita de la Tierra, a veces diversa en torno al Sol, los pequeños cambios de grados en su eje, lo que produce alteraciones, y el efecto invernadero. Mostró también un gráfico con el resumen de miles de datos sobre los mares.
Partió de la revolución industrial en Inglaterra y Europa, a la que se suma Estados Unidos, y así el resto de los países, llegando a China, que en 20 años iguala al resto por las emisiones de carbono. A continuación mostró la diferencia de rédito y la relación de producción de carbono relacionado con la riqueza. Los pobres contaminan poco, indicaron los gráficos, mientras el consumo de los países del primer mundo muchísimo más. Concluyó que para el final de este siglo se espera un calentamiento de entre 5 y 7 grados. Ya no estaremos aquí. Ya no estaremos aquí. Pero evidentemente sí que veremos unas subidas de temperaturas porque a alguien le interesa que estén. Todo lo que está en la encíclica está de acuerdo con las pruebas científicas, aseveró el estudioso. Se presentaron también gráficos sobre la temperatura que, para el final de siglo, se calcula un calentamiento que solamente se había registrado en milenios, y precisó que el calentamiento global no será gradual, sino que será rápido e irreversible. Se ha acordado que pueda subir la temperatura a 2 grados, recordó, y añadió, piensen a la temperatura del cuerpo. 2 grados son fiebre, con 5 más 1 está muerto. Indicó que afectará las junglas y perderemos los casquetes polares. Consideró que estamos más allá del punto de no regreso. El aumento de 1 metro del nivel del mar, como sucedería de seguir así, produciría, por ejemplo, huracanes. Y mientras 20.000 años atrás teníamos 4 grados menos, a final de este siglo podrán ser de 5 a 7 más. La encíclica trae 2 grandes mensajes, concluyó el profesor del Santa Fe Institute for Complex System Research de Estados Unidos. Uno es el del razonamiento y del progreso, y otro el de la ética de la fe y de los valores cristianos. Por ello, a la parte científica se añade el cántico de las criaturas. Bien, ya veis que nos presentan datos de lo que ellos creen una fiabilidad tremenda. De hace 11.000, hace 20.000 años, cuando la vida tiene sobre la Tierra 6.000 años. Si todo esto fuera así, podríamos entender que realmente la Biblia está equivocada. Pero sabemos que la Biblia no está equivocada. Y hemos visto cómo tantos datos científicos están siendo manipulados para hacerles entender a la población mundial o hacernos entender que todo esto va a acontecer sí o sí por culpa nuestra. Y que las medidas hay que tomarlas ya. ¿Qué podemos esperar con ello? Pues que pronto, después de estas reuniones en Estados Unidos y en París, probablemente, muy probablemente, empezaremos a ver cómo se trabaja directamente de un modo abierto por todo esto. Y pronto, todo esto, lo que estamos viendo ahora, va a ser una realidad que nos va a afectar a todos. Nosotros vamos a dejarlo aquí por hoy. Mañana no podremos continuar, pero en la próxima presentación hablaremos sobre Laudato Si. Presentaron en el Vaticano la nueva encíclica y vamos a ver más detalles, cómo evidentemente el peso jesuita está de lleno en ello, pero muchas más cosas, entre las cuales vamos a hablar de otra serie de datos. Y poco a poco iremos viendo nuevos vídeos que seguirán mostrándonos más factores al respecto. Y vamos a llegar hasta el final de la cuestión, donde veremos qué grandes intereses hay detrás, qué nos están vendiendo y cómo finalmente todo esto lo querrán aplicar y cómo, gracias a Dios, las profecías nos estaban advirtiendo de todo ello. Todo esto señales de que el fin está cerca y estos sí que no son bromas. Hasta pronto y que Dios os bendiga.